Cuando nosotros nos dedicamos a la investigación, pues vemos eso, la conducta que tiene una persona y qué cosa es lo que proyecta. Cuando se ponen un vestido que es caro o que aparentemente es caro, pues se sienten que es una cosa fina y entonces se empiezan a crear lo que nosotros en psicología llamamos pues expectativas. Empezamos a hacer una historia, no es lo mismo que yo te diga de una marca que sabes que vale menos de 1.000 pesos a una marca que no tiene vestidos menos de 25.000 pesos, ¿sí? Pero todo tiene que ver con la psicología. Y entonces, en conclusión, necesitas que el vestido sea tan caro para sentirte bien. Hacer una gran inversión en un vestido muy caro para sentirte bien. Si al final de cuentas, pues lo que tiene el valor es la percha. Tú te vas a ver bien con un vestido caro si tú estás bien, pero si tú no estás bien, pues no te vas a ver bien con un vestido, sea caro o barato. Nosotros proyectamos lo que sentimos y lo que somos. Así es esto. Así es el comportamiento del ser humano. Entonces, y el tema de hoy, pues, son las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas son eso, una herramienta que nos permite en el campo de la psicología ver qué cosa proyecta la persona de su interior, de lo que es, de lo que tiene dentro, pues, ¿sí? Revelan los pensamientos del subconsciente de una persona. A veces la persona no sabe que en estas pruebas nosotros hasta vamos a saber más cosas de lo que esa persona te quiere decir. Y entonces, cuando vemos que es algo muy caro, pues entonces le ponemos una estima, vamos a decirlo así, distinta a cuando es algo muy económico. Entonces, sí, tú puedes al final de cuentas ir a una fiesta como las que hacían en Versalles con lo mismo con un vestido de 1.000 pesos que con un vestido de 25.000 pesos. Y puedes lucir radiante si tú estás radiante, si tú en tu interior así te sientes. Entonces, la psique humana se proyecta, nos ofrece una visión única a través de las pruebas proyectivas. Y ahí es donde nosotros podemos explorar más a detalle qué es lo que queremos saber de una persona. Cuándo vamos a aplicar este tipo de pruebas, con qué uso, o sea, con qué intención. Los expertos, obviamente, a través de las pruebas, a través de los resultados, pues vamos haciendo una interpretación del interior de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, fíjate, hay personas que dedican su vida a la moda y eso no está mal, sino que dedican su vida a la moda. Entonces, pero no necesariamente la persona que sabe de moda tiene que comprar lo más caro. La persona que sabe de moda sabe combinar, sabe buscar qué cosa queda con lo otro y hacer que las personas vistan bien. Hay pruebas donde se les pone a las personas sin saber qué tan caro o qué tan barato es una ropa para que la combinen para que una persona, de acuerdo a su personalidad, se vea mejor. O sea, vamos a decir así que las pruebas proyectivas son como que una oportunidad de desentrañar los secretos de la mente del ser humano. O sea, y realmente la mente del ser humano es fascinante, ¿sí? Es apasionante poder a través de una prueba proyectiva tener una visión general de la persona, pero también de su interior. Y es que hay cosas, como por ejemplo en mi libro, que tiene entre líneas
que las personas leemos y no sabemos qué cosa es lo que dice entre líneas. Las pruebas proyectivas son herramientas psicométricas que permiten a los psicólogos explorar todo el interior de la persona, sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos más profundos, sus deseos subyacentes, entre otras cosas. Bueno, bendiciones y saludos hasta Macuspana, Tabasco. Saludamos a nuestros fans. Muy bien. Ok, a menudo llegan al consultorio personas que se, se proyectan a sí mismas con una imagen, mas sin embargo, cuando ya realizas una prueba proyectiva, pues ahí sí hasta lo más interno sale. Vamos a decir que es la idea detrás de estas pruebas, pues es que las respuestas te vayan revelando incluso los aspectos más ocultos de la personalidad y de las emociones de las personas. Por eso estas deben de ser interpretadas por especialistas. Yo no recomiendo nunca que estas pruebas se realicen a través de la web o a nivel de las redes sociales y todo eso, porque pueden tener sesgos a conveniencia. Y las pruebas proyectivas, pues, desempeñan un papel crucial en la evaluación psicológica. La persona te puede estar diciendo, es que yo no tengo ninguna afectación, es que yo no estoy triste, es que yo no, y te lo está diciendo, y la prueba proyectiva dice otra cosa. ¿Por qué? Porque es sacar el interior de la persona y proyectarlo en un papel. A diferencia de las pruebas objetivas, pues las pruebas objetivas tienen respuestas predeterminadas y las pruebas proyectivas permiten una exploración más profunda, un, un explorar holístico de la mente humana también. Los resultados pueden ayudar a los terapeutas a comprender mejor a sus pacientes, identificar problemas subyacentes, diseñar planes de tratamiento efectivo, entre otras cosas. Realmente realizarse pruebas es como que descubrirse a sí mismo. Todos necesitamos de la psicología, porque la psicología es aprender a comportarte en el mismo mundo, pero siendo tú una persona distinta. Y en estos tiempos donde mucha gente no tiene valores, mucha gente pues anda buscando hacerle daño a otro, es importante tener herramientas para funcionar en la vida. La interpretación de las respuestas en las pruebas proyectivas es un arte, porque al final de cuentas vamos analizando no solo las respuestas dadas, sino también la forma en que se dan estas respuestas, el estilo, la elección de las palabras, los patrones de pensamiento, las emociones subyacentes. Bueno, todo es cuidadosamente considerado. Por ejemplo, en el test Rorschach, las diferentes interpretaciones de las manchas de tinta pueden revelar patrones de pensamiento y también posibles problemas psicológicos, ¿sí? Prácticamente este test es mirar más allá de las manchas. Es una prueba proyectiva de las más conocidas y consiste pues en una serie de imágenes abstractas de tinta que se presentan a los participantes y de acuerdo a sus respuestas o a lo que describen es lo que revela cada uno de ellos. Entonces, bueno, es importantísimo nosotros entender y comprender que las pruebas proyectivas em, a las pruebas proyectivas sean de una manera en la que pues vayamos en congruencia. Si lo que pienso, digo y hago no es congruente, entonces algo está sucediendo y necesitamos tomar cartas en el asunto. La personalidad
tiene mucho que ver con nuestra conducta y nuestro comportamiento. Todo va entrelazado, ¿sí? También en las pruebas se revelan detalles sobre las emociones, sobre los pensamientos y pues obviamente de acuerdo a la manera en que cada uno de nosotros ha vivido y ha sufrido, dependiendo, algunas situaciones en nuestra vida. A veces sucede que vamos haciendo un estudio de casos, vamos viendo personas, por qué esta persona es callada, por qué es retraída, por qué es enojona, por qué se comporta de esta manera. Vemos el resultado, pero en muchas ocasiones no nos ponemos a ver qué cosa hay detrás de todo esto. Sí, entonces, la ubicación de las respuestas en las pruebas, la forma en que se escriben, las características en las que están enfocadas, las descripciones, todo es información valiosa dentro de una prueba de Rorschach. Entonces, para ir entendiendo más el comportamiento, la conducta del ser humano, es necesario conocer la psique. Cuando hablamos del test de apercepción temática, este es cómo vamos platicando historias y vamos revelando secretos que nos permiten involucrar imágenes de personas en diferentes situaciones y a su vez los participantes deben de crear historias basadas en estas imágenes, lo que brinda una ventana en su mundo interno. Los temas recurrentes en esta historia pueden señalar áreas de conflicto o deseo en la mente del individuo. El uso de la interpretación en las pruebas proyectivas requiere un enfoque holístico, un enfoque con muchísimo respeto. Los expertos en psicología no solamente nos centramos en las respuestas directas, sino que también consideramos el contexto y las posibles motivaciones detrás de las elecciones de las personas. Esta combinación de análisis detallado y comprensión psicológica permite una interpretación completa, una interpretación precisa dando sentido pues a lo ambiguo, el papel que juegan los profesionistas o el experto, pues es no nada más administrar o pasar las pruebas, sino también hacer observaciones, hacer anotaciones, análisis y evaluar pues en las pruebas proyectivas todo referente a la psique del ser humano para poder tener una comprensión profunda, porque al final de cuentas la mente humana es bastante compleja. El indicar patrones, el interpretar señales sutiles, el comprender los matices de las respuestas, pues es esencial para propiciar información significativa y útil. Todo se debe de observar, todo es valioso y todo aporta información, incluso los silencios, las posturas, la neurolingüística de la persona, sus gestos, cómo agarra el lápiz, cómo se sienta, todo es importante. La ética dentro de la interpretación de las pruebas es vital. El abordar la interpretación de las pruebas proyectivas con un alto nivel de ética, con muchísima responsabilidad, porque estamos hablando de vidas humanas. Por eso el uso de toda esta información debe de ser con ética, con mucha responsabilidad. Los resultados pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas. Por eso es muy importante ser cuidadoso en el manejo de la información. Los profesionales deben de asegurarse de que sus interpretaciones estén respaldadas por evidencia. No se puede nada más dar interpretaciones personales. Deben de ser de conocimiento sólido y a su vez, pues hay que ser sensibles a las posibles
implicaciones emocionales, tener empatía y tener humanidad con las personas. Todos somos diferentes, todos somos únicos, inigualables y a su vez enseñamos de diferente manera, reaccionamos de manera diferente. Y bueno, creo que eso es una de las cosas que nos hace únicos. En conclusión, las pruebas proyectivas pues son herramientas valiosas que nos permiten explorar profundidades de la mente humana a través de respuestas aparentemente simples a diversos estímulos, pero realmente estas pruebas ofrecen una ventana a los pensamientos y a las emociones subyacentes. La interpretación de estas pruebas pues requiere de experiencia y conocimiento profundo y su uso ético es fundamental. Entonces, si a ti te interesa entender a las personas, ver cómo su conducta es resultado de muchas cosas, desentrañar todos los misterios de la mente, las cosas incluso más ocultas. Bueno, las pruebas proyectivas te ofrecen un camino fascinante para hacer, pero con mucha responsabilidad. Esto es importantísimo. Y fíjense bien. Haciendo una pausa aquí, las pruebas proyectivas tienen un uso y para ese uso es que se deben de utilizar, no nada más. Ay, voy a ver cómo estoy en tal cosa, voy a descubrir y acá y allá. No, hay que hacerlo con responsabilidad. Incluso la interpretación de las pruebas y las pruebas en sí misma deben de ser un poquito de acceso cuidadoso para, pues, no afectar a la persona, porque si en algún momento le das una interpretación, pues la persona puede sentirse aludida, sentirse mal y pues obviamente esto afectarle. Entonces, es importante nosotros entender que las pruebas proyectivas son un camino y que este camino pues se ve afectado o beneficiado con las respuestas de nuestra interpretación. Por lo que es muy importante nosotros en determinado momento, con toda responsabilidad, ir buscando al personal que nos va a aplicar las pruebas, que nos entreguen las pruebas con responsabilidad a detalle, sí, pero, pero que sean con menor impacto, diría yo. Esa es la palabra que andaba yo buscando, ¿sí? Entonces, en algún momento es importante siempre ser cuidadosos. No se expongan, por favor, ¿sí? Porque en algún momento nosotros a veces hasta nos vulneramos, ¿sí? Pero si tú, en lugar de vulnerarte, empiezas a cuidarte, empiezas a amarte, parte de demostrar el amor propio es eso. Los misterios de la mente es importante entenderlos. Todos tenemos que ir a psicología y pues obviamente que nos apliquen pruebas. ¿Cuáles son las características más importantes de las pruebas proyectivas? Bueno, siempre son complementarios entre sí. La complementariedad es una de las características básicas de las pruebas proyectivas, lo que significa pues que utilizan un conjunto de ítems, de preguntas y respuestas para obtener una visión más completa. O sea, hay ítems que se repiten, por así decirlo. Hay cosas que se califican que se repiten para poder reforzar esta idea, complementar la respuesta, en pocas palabras. La libertad de respuesta, eh, la persona que está contestando las pruebas tiene pues una amplia libertad para responder sin un tiempo limitado para ello.
Aquí se toma en cuenta el tiempo, sí, se analiza las respuestas, o sea, o el tiempo de respuesta, sí, más sin embargo, no es que esté limitado para ello. Em, ¿Hay respuestas correctas? Bueno, todas las respuestas son correctas porque em, es libre. Cada persona va a contestar lo que piensa y siente. Esto permite pues una mayor expresión personal, que las personas se expresen de mejor manera, con mayor libertad y que permitan que fluyan las pruebas. Los estímulos poco estructurados, ¿sí? Los estímulos son poco estructurados, esto permite una gran variedad de respuestas, o sea, se amplía el abanico de oportunidad de responder. Revelación de la personalidad, pues sí, tiene muchísimo permitido revelar aspectos de la personalidad del sujeto, total o parcialmente. Estas características, pues, hacen que las pruebas proyectivas sean herramientas valiosas en la evaluación psicológica. Ventajas y limitaciones de las pruebas proyectivas. Bueno, como todo en la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las pruebas proyectivas ofrecen una visión profunda de la personalidad y el funcionamiento mental de una persona, lo que permite, pues, a los profesionales de la salud mental obtener una comprensión más completa de sus pensamientos y de sus emociones. Sin embargo, también presentan limitaciones como pues la falta de estandarización, lo que puede resultar o causar resultados diferentes pues entre diferentes evaluadores. Cada uno de los evaluadores puede también tener un poquito de variante de acuerdo pues, a su experiencia, a la corriente psicológica a la que pertenece y cómo interpreta las pruebas. Esto, más que ser una limitante, creo que podemos enriquecernos con el resultado de las mismas pruebas con otras personas. La interpretación es un poco subjetiva. Esto en ocasiones se toma como una limitante porque se piensa que tiene poca poca efectividad o poca exactitud, pero realmente no. Al final de cuentas, depende del contexto cultural del evaluador, de su experiencia, de todas las observaciones, porque como es complementario, pues las observaciones tienen muchísimo aporte. Es crucial combinar evaluaciones proyectivas con otros métodos diagnósticos para una evaluación más completa y precisa. Bueno, algunas de las pruebas proyectivas que podemos hablar ahorita, podemos decir que son herramientas psicológicas que permiten explorar la personalidad y los procesos mentales de un individuo a través de estímulos a respuestas ambiguos, como por ejemplo, hablábamos de la prueba de Rorschach, que esta pues, es una serie de manchas de tintas que permiten interpretar y en una mancha yo a lo mejor puedo ver una mariposa. Tú puedes ver una mosca, otra persona puede ver un ave, todo depende de lo que nosotros tenemos dentro. Las respuestas pueden revelar aspectos de la personalidad, del pensamiento, pero también de las emociones y lo subyacente, lo más escondidito de las personas. Y bueno, cuando hablamos también de imágenes, está la prueba TAT, que esta permite contar una historia a través de imágenes o fotos. Esto deja más que otra cosa, deja en claro las motivaciones, los conflictos internos de las personas. ¿Por qué? Porque al relatar la historia a través de estas imágenes, pues la persona proyecta qué conflictos internos tengo
y se nota en la narrativa y el contexto que le doy a lo mismo. El dibujo de la familia. Bueno, los participantes dibujan a su familia, lo que puede proporcionar información sobre sus relaciones y percepciones familiares, cómo vive en su familia y cómo percibe a la familia, porque así como se lleva en su familia, es como va a actuar con las demás personas. Hay otra prueba muy utilizada que es el dibujo de la casa, árbol y persona. Aquí se les pide a los participantes que dibujen una casa, un árbol y una persona, como su nombre lo dice, y este ejercicio puede revelar aspectos de la personalidad, pero también del estado emocional y de las afectaciones respecto a estos tres temas. ¿Cómo percibe una casa? No todas las personas percibimos una casa como un hogar. Hay personas que las perciben incluso como una amenaza y a veces hay personas que te dicen, es que no, ni quiero llegar a casa. Y eso a veces parece una simple expresión, pero al final de cuentas no es más que el revelar el estado emocional y la personalidad y vivencias de acuerdo a ese lugar específico. La postura de las ventanas, si tiene ventanas, la puerta, todo el color, todo lo que tú dibujes dentro de esta prueba tiene un significado, hasta lo que dejas de dibujar. Por eso se requiere de mucha concentración y de no involucrar cosas propias, que el aplicador no transfiera cosas propias a la prueba. La prueba de la asociación de palabras, pues se presenta una palabra y el participante responde con la primera palabra que le viene a la mente. Esto puede ayudar a identificar pensamientos, velocidad de los pensamientos y emociones subconscientes. Bueno, la importancia de las pruebas proyectivas es que es una herramienta muy valiosa para la evaluación psicológica porque permiten a los profesionales, ahorita vamos a tener preguntas, permiten a los profesionales obtener una visión más profunda de la psique y de la complejidad de nuestra cabecita humana, a diferencia de las pruebas objetivas que tienen respuestas predeterminadas. Las pruebas proyectivas facilitan la exploración y aspectos subjetivos de la personalidad, como por ejemplo las motivaciones inconscientes, los conflictos emocionales, incluso cuando la persona ni siquiera se ha dado cuenta. Las interpretaciones de las pruebas proyectivas se basa en el contenido y los temas recurrentes y los símbolos presentes en las respuestas. Esto proporciona información sobre la personalidad, la psicología del individuo y todo lo que guarda en su interior. Puede ser útil en contextos en los que, bueno, María, silénciate. Ok, es la interpretación de las pruebas, son herramientas complejas que requieren formación y experiencia para su correcta aplicación. ¿Por qué? Porque proporcionan mucha información que puede ser útil en diversos contextos terapéuticos. Las pruebas proyectivas, pues son herramientas. María, silénciate. Perdón. Ok, gracias. Es que nos estamos enterando de cosas y no estamos poniendo pruebas proyectivas, pero ya estamos enterándonos de intimidades. Bueno, esto proporciona mucha información para contextos terapéuticos, pero también para contextos legales, judiciales, y entre otros. Las pruebas proyectivas son herramientas complejas que requieren formación y experiencia para su correcta aplicación e interpretación. Son utilizadas, les decía, en diversas áreas
incluyendo la psicología, la educación también, en el ámbito organizacional y sobre todo en el ámbito familiar. Y bueno, de mi parte vamos a ir cerrando el último en vivo del día de hoy. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México, con otro en vivo y mientras me quedo en Zoom. Ahora sí, María, habla todo lo que quieras hablar. Está Perdón. viendo que tengo el en vivo y la señorita compartiendo sus intimidades. Yo que no le he puesto la prueba proyectiva. No, pues si no sé en qué arte se puso el micrófono, si me acabo de ir. Ya lo escuché todo. ¿Qué me da para no publicarlo? Señorita, ahora sí, bueno, vamos a calificar participación. Bueno, nos dijo que las pruebas proyectivas son una oportunidad de desentrañar la mente del ser humano. Este, también dice, nos habló del test de Rorschach, que Ujú, consiste en la presentación de una serie de láminas con manchas de tinta de simétricas antiguas. Las técnicas proyectivas son herramientas valiosas para obtener conocimiento de los pensamientos y sentimientos. Nos habló de la prueba del TAT, que esa se refiere a imágenes y fotos que pueden darnos una respuesta que tienen conflictos internos, sobre los conflictos internos de las personas. Nos habló del test de percepción temática, que revela las historias más, de los secretos más ocultos que tenemos. ujú, Y del trato holístico. ajá. Y es todo Esto es lo que aprendiste. Muy bien. lo que Bueno, apunté. las pruebas proyectivas son esas herramientas que nosotros necesitamos para entender un poquito más allá el subconsciente, la personalidad, las emociones y el estado emocional y mental de una persona. Como su nombre lo dice, nos permite que se proyecten cosas a través de. Entonces, en conclusión, prácticamente, pues la materia de psicometría nos ha llevado en un largo viaje, ¿sí? Que nos permite evaluar y medir todas las cosas referentes al comportamiento del ser humano, las cosas más comunes como su autoestima, las adicciones, la memoria, también la atención, la concentración, las emociones, las motivaciones, la inteligencia emocional también. También entender por qué hay personas que tienen más resiliencia y otras no, porque hay gente que sí se adapta y hay gente que no se adapta. Veía yo ahora los videos de la inundación y veía yo que hay personas que incluso uno iba en su colchón acostado ahí mientras se lo llevaba la corriente jugando con otras personas, mientras otras personas pues estaban sufriendo. ¿Cuál es la resiliencia? Cómo, cómo nosotros nos adaptamos, cómo el sentido de pérdida, cómo la psicología ah, usa la psicometría para la medición y la evaluación, porque obviamente la validez y la confiabilidad de una prueba nos permite, pues, de manera más específica, sobre todo en la selección de personal, en la interpretación para una determinada problemática y canalizar a la persona. Aquí vemos cómo la cultura
influye en nosotros y también se ve reflejado en nuestras expresiones, en nuestra conducta, cómo a través de la psicología nosotros podemos entender la conducta humana, cómo la llamada psicología de las diferencias individuales estudia pues a cada una persona su comportamiento y cuáles son las causas de este comportamiento, los orígenes que tiene la conducta de cada persona. Si una persona es callada, bueno, porque es callada, si nació callada. Entonces, esta ciencia llamada psicología nos permite pues, tener más nociones de lo que es las diferencias individuales, el comportamiento del ser humano, cómo la psicología nos va facultando para poder medir, para poder tener un sustento matemático o con ponderación numérica, pero a su vez llegamos a la conclusión que no hay dos personas iguales, todos somos únicos, inigualables y bueno, estamos formados de una mezcla de lo que son nuestros genes, de lo que es nuestro ambiente, nuestro alrededor, nuestra cultura, la psicología de las individualidades, pues nos permite estudiar a las personas con todas sus diferencias, pero entendiendo que estas diferencias no nos hacen daño, sino al contrario, son aspectos comportamentales, perdón, aspectos del comportamiento, mejor voy a decir para no equivocarme, que nos permiten entender la propensión que tenemos algunas personas del nivel de inteligencia, del temperamento o también de sufrir trastornos mentales. Hay personas que tienen mayor predisposición a la depresión y bueno, la psicología en general a través de la psicometría nos permite no nada más a nivel médico obtener respuestas, sino también para entender. No nada más la psicología es un paradigma, sí es algo nuevo, sí en comparación a la formación de la humanidad es una ciencia que a lo largo de la historia pues ha tenido muchísimos conflictos para, pues para insertarse en la humanidad. Hoy por hoy, menos del 1% de las personas ha tenido siquiera contacto con algo de psicología, con un taller, con un video. Entonces, eso significa que no estamos cuidando nuestra cabecita y nuestra cabecita pues es la que dirige todo el cuerpo, nuestras conductas, nuestro comportamiento. Entonces, cómo podemos describir, cómo podemos explicar nuestras diferencias si no tenemos la técnica adecuada. Y bueno, cómo vamos observando los fenómenos, cómo vamos correlacionando también las técnicas, cómo observando y experimentando. Y pues bueno, obviamente el darnos cuenta, por ejemplo, la definición de inteligencia antes la inteligencia solamente era físico-matemática, pero ahora, pues obviamente ya entran los estados de ánimo, los rasgos de personalidad, ya nos damos cuenta que sí, la medición en variables psicológicas tiene muchas cosas que nos permiten dimensionar, no solamente asignar números a las características de fenómenos a través de las escalas, sino también dimensionar las situaciones. Tenemos teorías que explican cómo se construyen las pruebas psicométricas. Todos podemos capacitarnos para crear nuestras propias pruebas, pero también tenemos que tener en cuenta la validez y la confiabilidad. Podemos hacer nuestros test. Sí, pero acuérdense que se requiere de una capacitación. En pocas palabras, la psicometría o teoría psicométrica, pues habla
de cómo ponerle ponderación numérica y validez a las distintas variables psicológicas, obviamente basándose en principios estadísticos y matemáticos, poniéndole un resultado. Vamos a decir que el objetivo principal es cuantificar los aspectos subjetivos del comportamiento del ser humano como la inteligencia, la personalidad, entre otros rasgos, y obtener datos precisos sobre esta medición de inteligencia y de personalidad. Estos son rasgos, pero a su vez a través de instrumentos de evaluación, pues garantizan su validez y su confiabilidad. La psicología es una ciencia y una rama de esta es la psicometría. La psicometría es la que nos permite medir y realizar, bueno, aptitudes, conocimientos, funciones, inteligencia, todo lo medible, mientras se mida bien y se pueda comprobar. Esto se llama fiabilidad. ¿Cómo sabes la fiabilidad? Pues el hecho de que María pueda poner una prueba y llegue a una interpretación y Yoli ponga la misma prueba o revise la misma prueba y llegue a los mismos resultados. O sea, a diferencia de las proyectivas que tienen una interpretación más subjetiva, estas son más exactas. Entonces, a través de las teorías de las mediciones, nosotros vamos viendo las características psicológicas, las habilidades, los rasgos de personalidad, pero de una manera un poco más concreta. ¿Por qué? Porque las respuestas en estas pruebas son predeterminadas. Las respuestas vienen ya predeterminadas y en las proyectivas tú vas a responder de tu ronco pecho. Entonces, podemos ver que hay muchísimas pruebas proyectivas y cada una de ellas pues va enfocada a lo que tú quieres medir, pero obviamente siempre hay que utilizar pruebas con validez, o sea, la evidencia empírica no necesariamente tiene un rango de medición comprobable ante la ciencia. Eso es importantísimo siempre decirlo. Entonces, los procesos de decisión en los que se basa la información para un test son primordiales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a medir constructos psicológicos. ¿Qué cosas son eso? Bueno, son em, construcciones de atributos, de características de una persona. Un constructo es eso, su personalidad, su creatividad, su inteligencia, su memoria, sus habilidades, todas construyen a una persona. Entonces, para realizar un test o un diseño de un test, hay que tener una debida planeación, porque de lo contrario no vamos a llegar a nada. ¿Se puede hacer? Sí, sí, pero hay que elaborar normas de interpretación muy puntuales. O sea, sí se requiere de un equipo y de personas que estén midiendo y estén evaluando y te estén asesorando y te estén ayudando. Bueno, la clasificación de los test. En conclusión, dijimos que eran de conocimiento, de habilidades, de personalidad, psicométricos y proyectivos, de acuerdo a lo que queremos medir en cada uno. Los test diagnósticos, pues obviamente es eso, diagnostican, que pueden ser, por ejemplo, inteligencia, está el WISC, el WISC, el RAVEN, el que tú quieras, el test de matrices, hay test de personalidad, de habilidades técnicas, psicológicos de dibujos, como los que ya vimos, hay test de autoestima, infinidad.
tú tienes que como persona ir buscando el tipo de pruebas de acuerdo al dominio, le llamamos al dominio que quieres medir. Para esto, pues hay que estudiar un poquito. Aquí vamos a tener el conocimiento básico de qué cosa es la psicometría, pero sí, según el tipo de test, es la capacitación. Hay algunos más complejos que otros y por eso es importante que se capaciten constantemente, estarse actualizando, porque estamos hablando de vidas humanas. No es cualquier cosa. La aplicación de los test, ya dijimos, puede ser individual o grupal. Entonces, cada vez que hablemos de test, nos vamos a ir viendo que son para aplicaciones en diversos campos o ámbitos del ser humano. Y bueno, prácticamente ya tenemos todo lo que es el conocimiento que requerimos sobre la materia de psicometría. ¿Alguna duda, señorita? Ninguna maestra. ¿Qué te pareció la materia? Dice que me gusta, me llama la atención. Me hace pensar muchas cosas. Ujú. Mm, Y mi cerebro trabajamos. Pero La verdad que es apasionante. A mí me gusta mucho. De hecho, precisamente una de las razones por las cuales voy a Macedonia del Norte es precisamente la investigación. Y la investigación, pues es a través de pruebas, a través de observación, a través de... Y te decía, a veces salir del país y aprender algo nuevo no necesariamente es como que un gran negocio. En estos tiempos, las personas a veces no quieren pagar por las pruebas. Entonces, no parece negocio para otras personas, mas sin embargo, por el bien de la humanidad. O sea, si todas estas personas que investigaron hubieran pensado, no, o sea, no me voy a volver millonario, me van a pagar poco y tengo que estarme capacitando, pues nunca tendríamos avances tecnológicos. Pero qué bueno que gracias a Dios a todas estas personas pues les ha gustado investigar y traer muchos aportes a la humanidad, porque es eso. Y además, fíjate, a una persona que le apliques una prueba y que hagas todas estas interpretaciones, si eres un profesional y le haces aportaciones y recomendaciones, le cambias la vida porque muchas de las cosas las hacemos y las personas no entendemos por qué nuestra conducta y nuestro comportamiento. ¿Alguna duda, María? no, ninguna. Bueno, yo creo que ya vimos todo lo de la materia por hoy. La próxima sesión vamos precisamente a hablar de casos clínicos, de ejemplos en los que sí realmente pues se vea que podemos aplicar esto. Entonces, para que traigas algún caso que quieras que platiquemos en específico y qué tipo de pruebas pudiéramos poner para que vayamos así como que practicando un poquito más. ¿Cómo ve, señorita? Me parece perfecto. Para ir aprendiendo más, sí o sí. Sí, Claro. maestra, pregunta uno. Ajá. Es que, ya ve que le había comentado de mi hermosa jefa, sobre el comentario que hizo de que ella trabajó que es licenciada en Derecho, que trabajó en el titular y en el CRECET. Hablando ya con el que es el gerente de la sucursal y con ella, me dijo que cómo puedo hacer dos hipótesis sobre ese comentario. La verdad, no le quise contestar,
mejor me quedé callada, porque se sacaba y se metía las manos del pantalón, no me miraba la cara, se movía de un lado a otro. Yo la interpreté como que estaba nerviosa. Ujú. Bueno, no le quise decir, y me dijo que, cómo voy a hacer dos hipótesis sobre eso si yo estoy estudiando psicología? Bueno, yo le iba a contestar que para eso es la psicología, para hacer hipótesis, analizar, pero mejor no le quise contestar nada. Y ahí me quedé con esa dudita. En el área de la psicología organizacional, sí se pueden hacer las hipótesis, analizarlas sobre los comentarios que a veces siento que están fuera de lugar y que no son ni el lugar. Sí, acuérdate que todos los seres humanos somos un constructo y cada una de las cosas que decimos y hacemos llevan un mensaje, dan información. Obviamente, a través de las pruebas, pues ya tenemos eso, el sustento teórico. Pero sí en la psicología aprendes a observar a las personas y sacas una conclusión, más que una hipótesis, porque la hipótesis puede ser debatida. Y la conclusión, pues la conclusión es tuya. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando alguien te dice, es que no puedes hacer una hipótesis, por ejemplo. Pues sí, Ujú. le puedes contestar, bueno, sí, sí podría yo hacer una hipótesis porque todos en la vida tenemos el derecho de hacerla. Mas, sin embargo, creo que en esta circunstancia y a falta de las pruebas específicas que comprueben, pues saco mi conclusión de acuerdo a todas las otras técnicas que yo utilizo, como por ejemplo la neurolingüística, la observación, la escucha activa, la definición de rasgos de personalidad. Acuérdate que todos los trastornos tienen tienen características y tienen rasgos. De acuerdo a lo que tú ves y observas de una persona, pues vas sacando conclusión de el rasgo que tiene o la característica y entonces pues vas descartando, ¿sí? Cuando no tenemos una prueba fehaciente como las pruebas, cuando nada más estamos ocupando la observación, la escucha activa, la interpretación neurolingüística, la expresión corporal, todo eso lo estamos observando, vamos descartando. Y cuando vamos descartando, sacamos nuestras propias conclusiones. Y la conclusión sí no me la puedes debatir porque la conclusión es mía. En cambio, cuando yo hago una hipótesis, tú puedes lanzar una hipótesis nula y quererme cuestionar y vamos a entrar a un debate y etcétera. Pero mi conclusión es así, es mía, estés de acuerdo o no. La mayoría de las veces, las personas que tienen distintas problemáticas, pues obviamente van a comportarse como a la defensiva, con la evasión, no responsabilizándose. Pero tú, por ejemplo, ves a una persona y ves que la persona pasa al lado de una mesa. Vamos a poner un ejemplo. Y en esa mesa está esta libreta. Y pasa la persona y con su nalguita la tira, con su hermosa anatomía. Y entonces dice, ay, se cayó y no la levanta. Entonces tú agarras y dices, a ver, espérame, ¿cuál se cayó? ¿Cuál se cayó? Es irresponsable, tú la tiraste. ¿A quién le corresponde levantarla? A ella. ¿Qué conclusiones sacas? Que, bueno, yo le voy a decir que a lo mejor lo hizo intencional. O por lo menos evade su responsabilidad. Ah, No se hace responsable de las consecuencias de sus actos. O sea, no necesitas tener una prueba para darte cuenta de eso. Y si ya lo viste ahorita, a la vez hasta miente porque dice se cayó y no es cierto. Entonces ahí te habla de sus valores, ahí te habla de su ética.
de sus conductas. Y si no se hace responsable de lo que tiró, ¿va a ser responsable en su trabajo? Esa es como las personas que dicen, pero es que lo descubrí en infidelidad y me dice que no. Obvio, una persona que es infiel, pues carece de valores, carece de responsabilidad, de compromiso, de etcétera. No esperes que ya porque lo descubriste lo va a asumir y se va a hacer responsable. Ya de entrada sabes que es una persona irresponsable. Entonces, eso es sacar tus propias conclusiones, porque en la selección de personal todo eso es importante y hay que observar y analizar a cada una de las personas. No le vas a dar a una persona que no se hace siquiera responsable de levantar una libreta un cargo gerencial, porque ¿qué va a pasar? Pues con ese gerente que estaba, ahora sí que hizo un gesto que sí, bueno, yo lo interpreté como que siendo un jefe creo que podría estar un poco más serio y no hacer esas clases de gestos como sorprendiéndose cuando la licenciada me estaba diciendo esas cosas. Eh, yo, de mi parte, sí lo sentí como que le daba la razón a ella y como que lo que estábamos dialogando no lo agarró como un juego, más no como algo serio. En vez de que aclaremos ahora sí las diferencias y los conflictos, él lo toma más como un juego, no como una seriedad. Acuérdate que una de las estrategias de negociación es la escucha activa, el comportamiento asertivo. Pero cuando las personas no ven el dominio del tema de tu parte, se aprovechan de eso. Y si jerárquicamente tienen mayor importancia jerárquica en su puesto, entonces se aprovechan de eso. Y eso a su vez también tiene mucho que ver con todos los mensajes que mandan las personas. Entonces, es importante que cuando nosotros vamos a negociar, llevar bien estructurado qué cosa es lo que voy a decir, qué cosa es lo que voy a contestar, qué cosa es lo que voy a. ¿Sí me explico? Y es estar desarrollando y desarrollando y desarrollando y desarrollando. Porque a veces el callar, pues es una herramienta al decir, ¿para qué me pongo a gritar ante un sordo? ¿No? En determinado Ujú. momento. Sí, porque pues en psicología desarrollas inteligencia emocional. Y Así es. entonces tienes la capacidad de decir, y obviamente ves que una persona solo manifiesta carencias. Ella ha estado en puestos similares en cuestión jerárquica, pero en cuestión de experiencia no tiene la formación ni el dominio del tema para el puesto en el que está hoy por hoy y no sabe manejar eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos en otros puestos, si no tenemos inteligencia emocional, el ego se nos eleva y entonces lo que llamamos perdemos el piso. Y ahí es donde la psicología organizacional observa. La psicología organizacional es observación, es escucha, es atención, es escaneo, les digo yo, es escanear todo. Todo te dice cosas de una persona, su comportamiento, su conducta. Una persona que, por ejemplo, siempre lleva los zapatos sucios, la verdad. una persona que no se peina, que no se baña. Y cuando hablamos de que se maquilla, no estamos hablando del exceso de color. Estamos hablando de que no lleve la piel grasosa, de que se vea limpio, o sea, que tenga higiene, Ujú. que huela bien. Hay gente que luego se te acerca y huelen a suavitel. Sí o sí. ¿Qué te dice Sí. eso de su higiene? La gente que tiene todo en orden. O sea, claro. Y además, si estamos tratando de una negociación, ¿cómo me contestas que yo no puedo hacer una hipótesis? A ver, espérame, todos tenemos derecho a hacerla. Mas, sin embargo, en este momento no estamos hablando de ello. No es necesario ponerte a la defensiva, le agregaría yo. Estamos negociando.
Pues ya, yo mejor no le contesté nada. Dije yo, el que calla otorga. ¿Y para qué decir más si con la actitud del gerente ya me dijo todo que está del lado de ella? Pues ya para qué causo más conflictos de los que ya tengo. A veces el conceder es más por sentido de humanidad que por beneficio en determinado momento. ¿Alguna otra duda, señorita? Nada más esa maestra. Correcto. Si no tienes dudas, nos vemos el próximo domingo y ya te voy a ver si Dios quiere desde Grecia. Está bien. Se va con cuidado en su viaje. Gracias. Gracias. Nada. Cuídate mucho, te mando un abrazo. Seguimos en I- comunicación. Igual maestra. Bye. You.